Listo. Bueno, antes de empezar, nada más les quería decir de este capítulo, ¿verdad? Que lo que se centra, lo más importante es esto, de que el estudio de la física es importante porque es una de las ciencias más fundamentales. Entonces, los científicos de todas las disciplinas utilizan ideas de física, ya sea usted un químico o un biólogo, tiene que utilizar las ideas de la estructura de las moléculas. Los paleontólogos tienen que, cuando reconstruyen de cómo andaban los dinosaurios o cómo era un dinosaurio, tienen que utilizar física. Los climatólogos, los de meteorología, ¿verdad? Como de la UCR, casi que toda su carrera es pura física. La historia de la física, entonces son cosillas que también tienen que más o menos entender, que eso viene desde la antigua Grecia, ¿verdad? Porque de ahí se empieza a hablar de lo que es teoría atómica, se empieza a hablar de un montón de interrogantes que tenía el ser humano. También Leucipo, Demócrito, todos estos, cuando empiezan a formular cómo estaba construida la materia. Luego Aristóteles, ¿verdad? Que ya empieza a hablar de lo que es movimiento, de los cuerpos pesados, de lo que era el geocentrismo. Y Nicolás Copérnico, que vamos a hablar de él más adelante en alguno de los capítulos, cuando ya empieza a hablar de teorías heliocéntricas. Entonces ya empiezan a darse cuenta que los planetas están dando vueltas alrededor del Sol y todas estas cosas. Eso es física, ¿verdad? Tal vez en la antigüedad no se llamaba física, no sé si ustedes saben, se llamaba filosofía natural, pero eso es la esencia de la física. Luego entra la física clásica, que ya se habla de hidrostática, lo que es propagación de la luz, se describe la luz como una onda. Isaac Newton, cuando empieza a plantear todas las teorías de la mecánica y la gravitación universal, que todo eso lo vamos a ver, y la física aplicada, ¿verdad? Que es como ya lo que estamos nosotros viendo, la era en donde se está aplicando todos los conceptos teóricos, que ya se habla de la termodinámica, que ahí vamos a ver muchas cosas que se ven en química, vamos a ver el magnetismo, eh, lo que es la estructura atómica, Max Planck con el quantum, eso lo van a ver en Moderna, y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vean todo ese recorrido de la historia de la física. Cada vez hay nueva física y se va inventando nuevas cosas, se van descubriendo cosas nuevas. Los libros cada vez van a tener una estrategia para resolver problemas. Es bueno que la lean cuando ya van a empezar a resolver los problemas que vienen atrás. Primero, este capítulo habla de lo que son estándares y unidades. Entonces, ustedes tienen que tener una concepción de lo que es notación científica, ¿verdad? Me imagino que en el colegio vieron que, o en cálculo, que 10 a la 26, 10 a la 14 son números muy grandes, mientras que 10 a la menos 10 o 10 a la menos 14 son números muy pequeños, son escalas atómicas. Entonces, estos son lo que es la notación científica, lo van a trabajar demasiado y sería bueno que lo entiendan bien, ¿verdad? Y cómo, acuérdense bien ese toquecillo que tenía la calculadora para pasar de notación normal a notación científica. Vamos a ver lo que son las unidades bases del sistema internacional, ¿verdad? Nosotros vamos a usar estas de acá. Entonces, en un problema normalmente se les dice, exprese las unidades en el sistema internacional. Se les puede dar en otros sistemas y ustedes tienen que hacer la conversión para pasarlas a este sistema. Entonces, vean los ejemplos, que de hecho esto se ve desde los primeros años de colegio. El metro, el kilogramo, los segundos para el tiempo, los amperios, ¿verdad? Para la corriente eléctrica, el Kelvin para la temperatura, los mol para la cantidad de sustancia y las candelas para la intensidad luminosa. De esos vamos a tratar de trabajar todos. Los prefijos tienen que tenerlos claros, ¿verdad? Entonces, ahora como van a hacer evaluaciones y ustedes están en casa, tengan siempre la tablita de los prefijos a mano. Jota, zeta, hexa, peta, tera, ¿verdad? Y una forma de hacer conversiones fáciles es usando su valor en notación científica, ¿verdad? Otras cosas importantes es más o menos tener la idea cuál es la cantidad que representa algunos intervalos de tiempo, como la vida de una partícula, la vida de un muón, que eso lo van a ver más adelante, el tiempo entre latidos del corazón humano, un día, un año, ¿verdad? Y está ahí representado en segundos. Del otro lado está representado en kilogramos, las masas de los electrones, los protones, de las bacterias, y sería bueno que vayan viendo cuánto representa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que hacer una estimación en un problema. Entonces se le dice, estime el volumen de un mosquito
la densidad de un mosquito, un ejemplo, y le dan, qué sé yo, el volumen del mosquito. Entonces ustedes de ahí no tienen el dato de la masa, pero saben que el mosquito tiene una masa de 1.0 por 10 a la menos 5 kilogramos. Entonces usan esa estimación para calcular la densidad del mosquito. Entre los problemas que se puede esperar para esta primera evaluación, como es la primera, puede ser como este de acá. Vamos a tratar de hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, yo les doy a ustedes un, una escala, ¿verdad? Bueno, les digo que un acá, un FT. ¿Qué es FT? A ver, 10. 10, ¿verdad? Ajá, son 0,305 metros. Entonces, nada más yo les digo en la evaluación que un jugador de baloncesto tiene 6,5 pies de estatura. ¿Qué estatura tiene en metros? Entonces hay que hacer la conversión. Entonces, una de las formas fáciles de hacer la conversión, ¿verdad? Es poner lo que yo quiero convertir primero. Luego, ustedes multiplican, colocan una rayita, ¿verdad? Que vamos a tener un numerador y un denominador. Entonces, en el denominador, en el que está abajo, ustedes ponen la unidad que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa unidad? Y los pies. Entonces, vamos a poner los pies acá, un pie. Y arriba ponemos la equivalencia. Entonces, en este caso la equivalencia ya me la dan. Si no, entonces yo puedo ir a la tabla, la pasada que vimos, y ver a cuánto equivale lo que yo quiero convertir. Entonces, en este caso pongo arriba cuánto, 0,305 metros. Y se me cancelan los pies, ¿verdad? Y lo que me dé en la calculadora sería la cantidad ya convertida en metros. Vamos a ver cuánto da. Perfecto. Yo usted hizo una fórmula que casi que la tengo anotada siempre, que es la unidad dada, se multiplica por la unidad deseada y se divide entre la unidad dada, y eso me da la unidad deseada. Sí, puedo hacerlo así por fórmula también, ¿verdad? Es otra opción. Nada más que tener cuidado, ¿verdad? De que le vaya a funcionar siempre, ¿verdad? Ahí nada más tenga cuidado cuando va a convertir cosas como metros cúbicos, metros cuadrados y esas cosillas, ¿verdad? Esto me dio 1,9825 metros. Y listo. Pues ahí está ya. Eso es lo que me diría el jugador de baloncesto en estatura, ¿verdad? Súper grande. En el B, lo que dicen es cuántos segundos hay en un mes de 30 días. Entonces vean que aquí ya las conversiones empiezan a ser más vacilonas. Segundos en días, entonces ya hay que hacer algo más grande. Entonces pongamos primero lo que quiero convertir, 30 días. Multiplico, pongo la rayita. Abajo, ¿qué pondría? Un día, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se me cancele con el día de acá. ¿A cuánto equivale un día en segundos? Si ustedes ya lo saben, lo ponen, ¿verdad? No lo sabemos, bueno, supongamos que no, entonces voy a poner 24 horas. Y luego hago otra rayita. Abajo, ¿qué pongo? Una hora. ¿A cuánto equivale una hora? A 3.600 segundos. Y ahora sí, vean qué hora se va con hora y todo me va a dar en segundos. Y eso daría un montón, ¿verdad? Que si lo escribo seguido, da esto, 25,92000, ¿verdad? Segundos. Es un número muy grande, voy a escribirlo aquí arriba. Esto, en segundos. Que si nosotros no nos acordamos del colegio, si yo quiero representar esto en notación científica, bueno, si tienen una calculadora, Casio, no la más nueva, sino la que está antes, nada más le dan Shift 7, no, ¿cuál era? Shift Mode 7.2 y ya ahí se los da en notación científica, ¿verdad? Le dan Shift Mode 7 y el numerito que ponen acá, digamos, yo pongo 2, es el número de las cifras significativas que quiere que salga. Pero hagámoslo a ojo, sería correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces pongo 2, como el 5 tiene un 9, vamos a poner un 6 redondeado, por 10 a las veces que corrí la coma. Y esto sería el resultado, 2,6 por 10 a las 6 segundos.
Y para volver, porque después lo quiere la calculadora normal, le da Shift Mode 8.1 y ya vuelve a normal. Entonces, lo quiere normal. Ocho, 1. Listo. Bueno, está este otro, ¿verdad? Esto es un capilar, entonces vean que le dan cuánto equivale más o menos 1 kilómetro, ¿verdad? En millas. Le preguntan, bueno, dice que los capilares, los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo, conectan el sistema arterial con el venoso y suministran oxígeno y nutrientes a nuestros tejidos. Se calcula que si todos los capilares de un adulto se enderezan y conectaran extremo con extremo, alcanzarían una longitud de 64.000 kilómetros. Un montón, ¿verdad? Y le preguntan que cuánto es esto en millas. Entonces la conversión no es tan difícil porque es una unidad nada más. Entonces ponemos abajo 1 kilómetro y arriba pongo a cuánto equivale el kilómetro. Sería 0,621 millas. Vean que se cancela kilómetro con kilómetro y las únicas unidades que quedan son las millas. Entonces, ¿cuánto daría eso? Y me da 39.744 millas. ¿Verdad? Que en notación científica sería 1, vamos a ver, 2, 3, 4. Sería 3,9, voy a poner otra cifra, por 10 a la 4 millas. ¿Verdad? Y listo. Profe, Dice independientemente que Dime. que se ponga, independientemente que se ponga notación científica o no, igual eso es irrelevante, no hay problema. Es correcto, no hay problema. Lo único es que a veces los números sí son una exageración, ¿verdad? Ah, ya, Entonces, lo mejor es usar notación científica, sí. porque si no, entonces se les puede complicar el cálculo, ¿verdad? Ujú. Luego dice que compare esa longitud con la circunferencia de la Tierra. Entonces, la circunferencia de la Tierra, ¿cuánto anda? 40.075, profe. Entonces anda como en un orden parecido, ¿verdad? Un por 10 a la 4. Podría agarrar esos capilares y de una persona adulta y darle la vuelta a la Tierra, ¿verdad? Este otro, vean que aquí ya vamos a hablar algo de cuadrados. Es un tablero de avisos. Entonces digamos que ahí está el tablero de avisos. ¿Verdad? Aquí está el aviso, no sé qué dice. Ustedes se imaginan algo ahí que dice. Y dice que tiene 2,5 metros cuadrados de área, la parte esta del frente. Expresa esa área en centímetros cuadrados. Entonces vamos a hacer la conversión. Hay que pasarlo a centímetros cuadrados. Entonces yo lo que hago normalmente es que hago esto. Multiplico, ¿verdad? Otra vez igual. Y abajo, ¿qué es lo que tengo que poner? 1 metro cuadrado, ¿verdad? Pero para poner el metro cuadrado, tenemos que elevar todo lo que esté aquí en la fracción al cuadrado para que me eleve el 1 metro al cuadrado. Entonces ahora sí se cancela. Y arriba, ¿qué pongo? ¿A cuánto equivale 1 metro en centímetros? 100 centímetros. ¿Lo ven? Ujú. Entonces esto es lo mismo que si yo tuviera 2,5 metros cuadrados por arriba tendría 100 centímetros, todo esto elevado a la 2 y abajo tendría 1 metro cuadrado. Entonces ya así se me cancelan los metros cuadrados. ¿Y cuánto daría eso? 25.000 centímetros cuadrados. Vean que la unidad también se eleva. Otra cosa que tienen que tener claro y también para laboratorio es muy importante es lo que son incertidumbres y cifras significativas. Entonces, para nosotros entender el mundo que está alrededor, se utiliza instrumentos que van a medir lo que son las cantidades físicas. Entonces, aquí hay un ejemplo que es el que llaman pie de Rey, la uretra y la regla. Son 3 instrumentos, pero ¿qué cambia de estos instrumentos? Bueno, el error de medición. Entonces, acuérdense, ¿verdad?, de lo que era la incertidumbre en un instrumento manual, que lo que uno hacía era ver la menor medida y dividirla entre dos, y ese sería el porcentaje de error. Digamos, qué sé yo, si ustedes tienen una regla, ¿verdad?
Y esa regla, digamos que la menor medida, poniéndole así súper exagerada, es 1 centímetro. Entonces, la mitad de 1 centímetro es ¿cuánto? 0,5 centímetros. Entonces, el error es el siguiente. O sea, si yo mido algo y me midió, qué sé yo, 20 centímetros, yo no sé si son 20,5 o 19,5, ¿verdad? O sea, anda entre este rango de un más menos. O sea, puede ser 20 más 0,5 o puede ser 20 menos 0,5 el valor real de la medición, porque el instrumento tiene una incertidumbre y hace que yo no conozca ese valor real, ¿verdad? Estamos. Por eso, este que está acá, la escala es mucho más pequeña, entonces facilita que ya no sea 1 centímetro, la medida más pequeña. Entonces hace que la incertidumbre sea más despreciable, ¿verdad? Entonces tienen que tener claro eso. También, ¿cómo sería la incertidumbre en un instrumento digital? Porque ya cuando tenemos digital, como en este caso, tenemos lo siguiente: un número y otros números después de la coma. Entonces, en estos casos, la incertidumbre sería la siguiente, ¿verdad? Esta sería 0,01. Cuentan cuántos números hay después de la coma y ahí es donde van a colocar el 1, ¿verdad? Entonces vean que hay 2 números después de la coma, entonces ponen el 1 después, en el segundo número. ¿Qué sé yo? Si el instrumento digital da esta medida, qué sé yo. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre de ese instrumento? Sería la siguiente, ¿verdad? Entonces, entre más, vean que entre más decimales da el instrumento digital, menos incertidumbre va a tener. Es casi que despreciable. 15,2. Entonces la incertidumbre tendría que ser 0,1, ¿verdad? Porque solo hay un número después de la coma, entonces ahí posiciono el 1. ¿Qué significa eso? Que el valor real puede ser 15,1 o puede ser 15,3 o estar en medio de esos dos, porque es una incertidumbre, ¿verdad? El error que tiene el instrumento no me va a decir cuál número es el verdadero, pero yo sé que está dentro de ese rango. Estamos. Ok. Para que lo tengan claro, eso lo van a utilizar demasiado en el laboratorio, ¿verdad? Vamos a ver qué son cifras significativas. Entonces, cuando hablamos de cifras significativas, es lo que hablamos como dígitos conocidos y que son confiables en un número, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ese 23 que está ahí, nosotros confiamos que tiene 2 cifras significativas, estas 2 de acá. El otro que está acá, vamos a tomar que tiene también 2 cifras significativas. Ahorita vamos a ver las reglas. Este tendría 4 cifras significativas y este tendría 2 cifras significativas. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? Bueno, una de las reglas es que el 0 a la izquierda no cuenta. De hecho, hay un dicho que se decía antes a la gente, que es como, es que usted es un 0 a la izquierda. No sé si lo han escuchado. ¿Qué significa eso? Di que usted es un 0 a la izquierda, usted es X, ¿verdad? Usted no funciona, algo así. Entonces vean esos que tenían 2. El 0,0 son ceros a la izquierda de un número. El 0,24 es un 0 a la izquierda de ese número. Entonces, ahí les pongo eh, 3 reglas principales, de una vez ya resumidas. La primera es: los ceros al principio de un número no son significativos cuando están a la izquierda. ¿Qué es lo que me hace ese cero? Nada más ubicarme el punto decimal. La segunda es que dice que los ceros dentro de un número sí son significativos. Entonces, en el caso que tengan algo así y el cero esté en medio, ahí sí lo vamos a tomar como significativo. Otra regla: al final, pero después del punto decimal, son significativos. Entonces, véanlo acá. Ahí sí es significativo ese número, ¿verdad? Tenemos que considerarlo. Entonces, algunas reglas para redondear. Si el primer dígito a desechar es menor que 5, entonces dejamos el dígito como está. Entonces, si tengo 25,64, 3, 2, 1, yo puedo redondear esto así.
porque el siguiente número no es un 5, es menor que 5. También lo puedo redondear así, 25,64, ¿verdad? Porque el siguiente número no es un 5, es un 3, es menor que 5. Pero si yo tengo un número así, entonces yo puedo redondearlo así, eso es cierto, pero ya cuando voy a redondearlo, 64, ya tengo que poner 65, ¿verdad? Porque el número que le sigue al 4 es mayor que 5. Cuidado, cometen un error, porque el error que uno ve mucho en esto es que si es un 5, lo dejan igual. Pero vean que dice, si el primer dígito a desechar es 5 o más, incrementen un dígito el anterior. O sea, si ya con solo que sea 5, ustedes redondean. Cuando yo hago una división, yo me tengo que fijar en los dos números que estoy dividiendo o en el montón de números que estén dividiendo. Igual para la multiplicación. Y yo, el resultado puede ser que me dé un número grandísimo. De hecho, vamos a hacer eso. 5.3 dividido entre 1.67. Y eso me da 3,173652,695. O sea, eso da un montón de números. Pero el resultado yo no lo voy a dar con ese montón de números. Tiene que existir una regla que me diga a mí cómo redondear eso. Entonces yo lo redondeo de forma que el resultado tenga el número de cifras significativas del que tenía menos. Entonces, ustedes ven, de entre los dos números, el que tiene menos 5.3 solo tiene 2. 1,67 tiene 3. Entonces, el resultado tiene que ir con dos cifras significativas y por eso ponemos 3,2. Igual para la multiplicación, veámoslo acá. Tenemos un 2,4 y un 3,65. En el primer número son dos cifras y en el segundo son 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hago la multiplicación, vamos a ver cuánto da. 2.4 por 3.65. Da 8,76. Vea, un número con tres cifras. Pero yo no lo voy a representar con 3 porque el que tenía menos tenía 2. Entonces, por eso lo representamos como 8,8. Buenísimo. Entonces, traten de aprenderse esto. Y también las sumas y restas. Sumas y restas es aparte, es diferente. Porque cuando yo hago una suma y una resta, sí me interesa todo lo que yo sumé. Entonces, ¿qué es lo que voy a agarrar yo? Ya no voy a agarrar al que tenía menos. Vamos a ver, agarraría al que tiene más. Entonces aquí agarro al que tiene más. Vean estos tres números que sumaron aquí. ¿Cuántas cifras tiene el primero? 3. ¿Cuántas cifras tiene el segundo? Vean que le dijimos que un 0 a la izquierda no vale nada. Entonces tiene 3. Y el tercero, 3. Por eso el resultado, aun cuando me da con 5 cifras significativas, yo lo doy con, ahora, la resta, que también es igual que la suma. Se hace, ¿verdad? Y aquí me está dando con 4 cifras. Pero el primer número tiene 3 y el segundo número tiene 2. Entonces, ¿con cuánto doy yo el resultado? Con 3, el que tiene más, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda son vectores y suma de vectores. Para empezar, si no vieron esto en el colegio, la representación vectorial es una representación del plano, ¿verdad? Entonces, ¿un plano qué es? Es un eje. Entonces, yo puedo hablar de un eje como una recta numérica, con un origen acá, los numeritos acá, ¿verdad? Está representado azul, claro, si yo trazo otro acá, otra recta numérica, ¿verdad? A esta le voy a llamar X y a esta le voy a llamar Y. Entonces, vean que dos rectas numéricas cruzadas es lo que conocemos como un plano cartesiano XY. Ese es el que nosotros vamos a usar ahorita en física 1. No vamos a comprarnos más. El dibujo representa otros. El naranja, que es un plano XZ, y el verde, que sería un plano YZ. Sin embargo, para trabajar a nosotros eso, bueno, vean acá donde vemos el plano YZ, el plano XZ, nosotros vamos a usar solo un plano, que es este. Para poder utilizar vectores, usamos estos dos planos cruzados para poder sumar los vectores. ¿Saben qué es un vector, verdad? Primero tienen que acordar la diferencia de un vector y un escalar. Un escalar es un número sin dirección o un número, ¿verdad? No tiene dirección. Entonces, lo que me indica es un 1, un 2, un 3, un 4, eso es. Un vector es una cantidad numérica, ahí sí, ¿verdad? Es un número también con dirección. Entonces lo pueden ver así, con dirección. Entonces, al tener dirección,
ya no es un numerito de la recta numérica que uno veía en la escuela. ¿Se acuerdan de la recta numérica? El 0, el 1, el 2, el -1, el -2. Y las reglas para sumar números escalares eran sencillas. 2 más 1 era 3, ¿verdad? 0 más 1 era 1. Pero cuando yo ya quiero sumar, qué sé yo, un numerito que está acá con otro que está acá, ya no puedo usarlo de la escuela. Entonces hay que utilizar vectores y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿verdad? Entonces Pero vamos entonces, a... digamos, por ejemplo, 1 kilómetro es un escalar. Es que eso es una unidad, ¿verdad? Ajá, Pero así solito es un escalar. Pero si usted me dice 1 kilómetro al norte, entonces ya se convierte en un vector porque tiene una dirección, ok. ¿verdad? Hay otras cantidades que ya son escalares totalmente como el volumen. O sea, usted no puede decir 20 metros cúbicos a la derecha, no se puede, ¿verdad? Eso es un escalar. Y otras cantidades vectoriales que vamos a ir viendo, como la fuerza. Cuando ustedes aplican una fuerza, la fuerza tiene una dirección. Entonces ya con eso ella se convierte en un vector. Entonces, ¿cómo se representa un vector? Entonces voy a hacer aquí el dibujito. Tenemos nuestro eje de coordenadas, que normalmente para los problemas acá vamos a trabajar como con la rosa de los vientos, el norte, el sur, el oeste y el este, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un vector, los vectores normalmente me van a apuntar hacia dónde va esa dirección. Entonces, si usted le dicen, alguien viajó al sur, entonces el vector sale del origen y se dirige al sur. Y ese sería un vector. Lo vamos a representar con una letra y con una flechita encima. Si me dicen, qué sé yo, que luego él viaja al noroeste, entonces es como por acá, el vector tiene que apuntar hacia dónde está viajando la persona, ¿verdad? Pero saliendo del origen. Digamos, vamos a ver un ejemplo así. Eh, Vamos a hacerlo con letras. Digamos que yo hice todo el gráfico, ¿verdad? Ese gráfico era una cosa así, tenía una componente A, una componente B, algo horrible, una componente C, ¿verdad? Y A, resulta que A es una componente AX más una componente AY. Ajá. Resulta que B, ¿verdad? Nada más que lo tengamos en números. B es una componente BX más una componente BY. Y C es una componente CX más una componente CY. Si yo quiero sumar A más B más C, yo voy a obtener un vector resultante, digamos, pongámosle R, ¿verdad? Que en los ejercicios de física normalmente ese vector resultante va a ser el desplazamiento. Entonces, si alguien le dice, alguien viajó a tal lugar, luego a este lugar, luego a este otro lugar, y usted quiere saber cuánto se ha desplazado, suma todos los trayectos, que son vectores. Ahora, esa R, ¿verdad? Cuando usted logre sumar A más B más C, esa R va a ser un vector con una componente Rx con otra componente Ry. Ujú. Estamos hasta aquí. Ok, entonces Ahora, digamos, ¿cómo obtengo Rx? ujú. Sería sumar AX más BX más CX. ¿Y cómo obtengo RY? Sería sumar AY más BY más CY. Sí, Sí, entonces digamos, por ejemplo, cuando yo obtengo, digamos, por ejemplo, digamos, cuando digamos, me piden la magnitud de A, entonces ahí, y la obtengo, nada más estoy obteniendo la magnitud de A, no estoy, ujú, no estoy obteniendo, digamos, que la magnitud, por ahí leí que era, digamos, la hipotenusa, si no me equivoco. es correcto. Entonces, digamos, ahí, digamos, Sí. yo saco, De- digamos, yo, digamos, hago esa, bueno, ahí está, ahí veo que aparece la fórmula. Digamos, ujú. elevo el componente X a la 2 más el componente Y a la 2 de A, ya con raíz, ahí estoy obteniendo la magnitud de A. Magnitud, es Eh, correcto, pero es un valor de magnitud, de A, exacto. ya Sí, diferente es totalmente diferente a lo que, digamos, hacemos aquí de sumar a X más BX exacto, más exacto. CX. Eso Ajá. es lo que, eso es lo que quiero que entiendan. Si ustedes les piden sumar vectores como A más B más C, no es válido sumar las magnitudes, porque como son vectores que están en ejes diferentes, no son números normales. Entonces hay que sumarlo de esta manera, como lo hice acá, ¿lo ven? Con las componentes por aparte.
Luego, si usted quiere la magnitud de esa suma, ¿verdad? De lo que hace es usar esta ecuación. Nada más que en vez de poner a la componente AX, pone a la componente que le dio como RX a la 2, más la componente que le dio como RY a la 2. Y eso en la raíz les da la magnitud del vector resultante R. Un vector unitario, lo que tratamos de hacer es ponerle un simbolito I, J o K, que lo que me indica es qué componente estoy trabajando. Pero con un problema lo vamos a ver para que no nos compliquemos. Ahora sí, vamos con el primer problema. Este es del libro. Y dice, escriba cada uno de los vectores de la figura en términos de los vectores unitarios y J. Entonces, sabemos de la teoría que el vector A tiene una componente AX y para expresarlo en vector unitario se la ponemos aquí, una Y. ¿Por qué una Y? Porque está en el eje X. Más una componente AY y le ponemos a la par de AY que una J, ¿verdad? Porque está en el eje Y. Ok, ahora, ¿qué nos falta para poder expresarlo así? Como lo tengo acá. Di cuánto vale AX y cuánto vale AY. Entonces vamos a sacarlo con trigonometría. Entonces, vean que esto forma un triángulo. Lo voy a sacar para que lo vean más claro. Aquí tiene 70 grados. ¿Cuánto tiene hipotenusa ese triángulo? Tiene 3,60 metros, ¿verdad? El ángulo tiene un cateto opuesto, que es este, y un cateto adyacente, que es este. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Quién es el cateto opuesto? La componente en Y, ¿verdad? Porque es la sombra que está proyectando en este eje, AY. ¿Y quién es AX? La sombra que proyecta en este eje X de aquí. Entonces, busquemos bueno, si no se acuerdan, pueden utilizar esta palabra, SOHCAHTOA. Y veamos, a ver, vean, si uso un ejemplo, seno de cita es igual a ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? No lo conozco. ¿Quién es la hipotenusa? 3,60. Entonces vean, si paso 3,60 a multiplicar al seno del ángulo, que son 70 grados, eso me va a dar el opuesto. Veamos a ver cuánto da. A mí me da, ustedes me corrigen si les da diferente. Voy a hacerle así porque parece un 0. Opuesto me da 3,38, ¿verdad? Entonces, AX vale 3,38. Ya tengo AX, ahora vámonos con AY. Profe, siempre van a ser triángulos rectángulos lo que se van a utilizar. Siempre, correcto, siempre. Ahora vamos con AY. AY puedo utilizar el adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente sobre hipotenusa? Coseno de cita. ¿Quién es el adyacente y quién es la hipotenusa? Adyacente no la conozco, pero yo sé que es AY. Perdón, AX. Ah, mira, este de arriba es AY, ¿verdad? Es AY. Porque era el opuesto y el opuesto es este y el opuesto es este de acá. La adyacente es AX, ¿verdad? Es este de acá. Entonces, sobre la hipotenusa que son 3,60 metros. Entonces, ¿cuánto daría AX? AX sería igual a 3,60 metros por el coseno de 70 grados. Y me dicen cuánto da X. 1,23. Vamos a ver. Dice que sí, 1,23. Listo, ya tenemos entonces a X y a Y. Ya puedo representar esa primero. El vector A sería, en vez de AX pongo 1,23 y en vez de AY pongo 3,38J. Listo, vamos ahora con el vector ¿qué? El vector C. Estamos con el vector C. El vector C, perdón, el vector B. El vector B, saquemos el triángulo. El triángulo quedaría algo así, quedaría más diferente, quedaría así, así.
van a darse cuenta que con el tiempo ya ustedes no van a ocupar sacar el triángulo, lo hacen casi que visual. Listo. Ahí está el triángulo. ¿Cuánto tengo de hipotenusa? 2,4 metros. Listo. Entonces, ¿quién es la componente AX? El que está adyacente al ángulo. ¿Quién es la componente AY? Aquí quedaría como la opuesta, ¿verdad? Vean acá, la sombra que proyecta este vector aquí. Como que un lápiz proyecta una sombra aquí abajo que mide lo mismo que esto. Y luego otra sombra que proyecta aquí. Vea que lo que uno hace normalmente, entonces usar el eje cartesiano para sumar sombras. En matemáticas eso se conoce como, perdón, esto es BY, eso se conoce como proyecciones. Y listo. Listo. ¿Cómo saco BX? BX es adyacente, podemos usar coseno de zeta. Sería el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es BX y la hipotenusa 2,4 metros. Entonces esto implica que BX es igual a 2,4 metros por el coseno del ángulo que estoy usando es 30 grados. ¿Cuánto da entonces BX? Se me da 2,07. 2,08 Ajá, sería. redondeado, correcto, 2,08. Ahora, para encontrar BY puedo utilizar seno de zeta. Y seno de zeta es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el opuesto? BY. ¿Quién es la hipotenusa? 2,4 metros. Entonces, esto implica, despejando, que BY es igual a 2,4 metros por el seno de zeta. Entonces, ¿cuánto daría esto? 1,2. Pero no tiene unidades porque el problema viene sin unidades. Ahí también se Listo. podría sacar con tangente, ¿verdad? También opuesto sobre adyacente, porque ya tiene el opuesto, es correcto. Puede usar tangente, puede usar otro ángulo, puede sacar este otro triángulo usando 70, ¿verdad? Pero tiene que dar lo mismo. Entonces yo puedo expresar ahora sí el vector B como 2,08 y más 1,2J. Y ya expresé ambos. Estamos. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ahora veamos el inciso B. Entonces, dice que utilice vectores unitarios para expresar el vector C. El vector C es esto Profe, que... Dime. disculpe. No se le olvidó, digamos, que el ángulo B tenía que ir negativo, Ay, digamos. sí, sí, tiene toda la razón. B tiene una componente en el eje Y, pero ¿qué parte del eje Y está? Negativa. Y la componente de X, ¿en qué parte está? En negativo. Entonces lo único que le hace uno es ponerle negativos acá a las componentes. Ahora piden C. C es muy sencillo porque vean que 3 es un escalar. Entonces cuando yo hago una multiplicación de un escalar por un vector, lo que pasa es que todas las componentes de ese vector se multiplican por ese escalar. Entonces es lo mismo que yo hiciera esto, 3,0 y en vez de A yo pongo 1,23i más 3,38J, que eso es lo que vale A. Luego pongo la resta y pongo 4,0 y en vez de B pongo lo que vale B, que es menos 2,08 y más menos 1,2J. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos normal, porque es un escalar por una componente. Entonces sería 3 por 1, 23, ¿cuánto es? 3 por 1,23, 3,69. Y mantengan el unitario, ¿ves? Y, o sea, esto por esto y esto por esto. Ahora, 3 por 3,38, 10,14. Menos 4 por
esta otra, menos 4 por menos 2, ¿cuánto da? Esto por esto da positivo 8,32i. Y esto por esto, 4,8. J. Y ahora alguien me dice qué sumo y qué no sumo. ¿Cómo hago la suma? Y con I y J con J. Así de sencillo. I con I, J con J. Entonces, los que tienen I con los que tienen I. Y eso daría los que tienen I 12,01. Profe, si se hacen primero las sumas y después las multiplicaciones no hay problema, igual se podría. Sí, pero ahí no se podría porque necesito multiplicar primero, ¿verdad? En Ok. este caso. Y el otro, ¿cuánto daría? 10,14J más 8,30, no, 4,8. 14,94. 14,94J. Y vean que el vector C me está dando dos componentes, una en X y una en Y. O sea, esto sería una CX y esto de acá sería una CY. Ahora, vean que esto es el inciso B, era eso, nada más, ver cuánto daba eso. Ahora en el C me están pidiendo la magnitud de eso que yo hice en B. Entonces ahí es cuando yo utilizo el teorema de Pitágoras. ¿Verdad? ¿Qué decía la formulita del teorema de Pitágoras? Que el módulo, como decía el compañero, o la magnitud del vector A es la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como tenemos ahora una C, es análogo. Entonces mi vector C, su magnitud es la siguiente. 12,01 y a la 2 más 14,94 J a la 2. Pero estos sí, estos J, normalmente nosotros no los ponemos ahí adentro porque cuando usted hace la multiplicación de I por I da 1 y J por J da 1. Entonces es como si no estuviera. Listo. ¿Cuánto da entonces el módulo o la magnitud de ese vector C? A mí me está dando 19,17. Entonces, para la dirección, voy a borrar esto de acá, ya no lo ocupamos, y voy a hacerlo acá, este espacio. Vean lo importante de la dirección, porque mucha gente lo que hace en las evaluaciones o así, es conformarse con calcular una formulita que hay en el libro, que es tan a la -1 de la componente en Y sobre la componente en X, dan el ángulo y ya, eso fue todo lo que dieron. Sí, es una respuesta, pero es que si solo ponen en lo que les da, ustedes no están como analizando qué es esa respuesta. Entonces, lo ideal sería que ya tienen el vector resultante, ¿cierto? Y tienen sus componentes. Lo ideal sería que dibujen un nuevo eje y sitúen dónde está ese vector resultante que obtuvieron. Entonces, situémoslo. A ver, estamos diciendo que tiene una componente CX positiva, que es 12, ¿verdad? Entonces esa componente más o menos es como esto acá, tirado en el eje X positivo. Y tiene una componente Y positiva, que más o menos es esto acá, no tiene que estar a escala, ¿verdad? Entonces, ¿en qué dirección iría el vector? Hacia acá. ¿Lo ven? Ese sería el vector C. Estamos. Ahora, Sería necesito como dar un noreste, ángulo. sería. Sí, exacto, al noreste. Pero necesito dar un ángulo. Puede ser este de acá, no me importa, o este de acá, ¿verdad? En el libro viene esta formulita, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Es que están utilizando lo que usamos de trigonometría, entonces con esta fórmula y este dibujo en específico están usando tangente que es opuesto sobre adyacente. El opuesto es este de acá y el adyacente es este de acá. Entonces están usando cita 2, ¿verdad? Entonces cita 2 en nuestro caso sería tan a la -1 de la componente en Y, que sería 14,94 sobre 12,01.
¿Y eso cuánto da? Tan al menos 1 es lo que en matemáticas se conocía como arcotangente. Nada más le dan Shift Tan en la calculadora y ya lo obtienen. A mí me dio 51.20. Ok, está bien, 51,20 grados. Y ese es el ángulo cita 2, este de acá, ¿verdad? Ese sería 51,20. Entonces ya con ese dibujito y diciendo que ese ángulo vale eso, ya estarían dando la dirección donde está situado el vector resultante. Con este prácticamente ya les queda súper claro, fijo el tema. Entonces casi que con este vamos terminando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una señora que es espeóloga que hace varios recorridos. Entonces vamos nosotros a, primero, a leerlo y hacer el diagrama, ¿verdad? Con los recorridos, ¿verdad? Que sería el eje Y y el eje X. El eje Y acá y el eje X. Y vamos poniendo cada uno de los vectores. Entonces, el vector 1 dice, vamos a ver, una espeóloga está explorando una cueva y sigue un pasadizo 180 metros al oeste. Pongamos la rosa de los vientos aquí. Norte, sur, oeste y este. Entonces, como es al oeste, ¿hacia dónde dibujo el vector? Lo pongo desde el origen saliendo hacia el oeste. Ese va a ser mi vector A, ¿verdad? Si quieren, vamos expresando aquí. A tiene una magnitud de 180 metros, como para que vayan viendo cuánto mide cada uno. Luego, el recorrido es 200 metros, vean acá cómo va en la dirección, 200 metros, 45 grados al este del sur. Entonces, primero ubiquemos el sur y el este. El sur está acá y el este está acá. Entonces, es un ángulo más o menos por acá, es un vector por acá. Ese sería B. ¿Dónde pongo ese ángulo? Bueno, dice al este del sur. Entonces, como es al este del sur, ustedes lo ponen saliendo del sur. ¿Lo vieron? Saliendo del sur porque dice al este del sur. Si hubiera dicho al sur del este, lo ponen saliendo del este. Ahora vamos con la otra dirección. Dice que después hace un recorrido de 280 metros. Bueno, vamos a poner acá. B tiene una magnitud de 210 metros. El otro recorrido son 280 metros, 30 grados al este del norte. El norte está acá, el este está acá, es algo así. Y como dice al este del norte, pongo el ángulo saliendo del norte. No, del norte. Porque dice al este del norte, entonces lo pongo saliendo del norte. Ah, ok. Siempre fíjense en el segundo. Eso puede hacer que falle en un problema y todo el procedimiento esté bien. Y la magnitud es de 280. Listo, eso es todo lo que me dicen. Luego me dicen que la persona hace un cuarto desplazamiento que no lo mide y que vuelve al punto inicial. Entonces, la pregunta aquí es que encuentre más o menos cuál es ese cuarto desplazamiento desconocido. Entonces hay que ver cuál es. Entonces, primero, por definición, por la teoría, recuerden que si una persona hace un montón de desplazamientos, así como estos, cuando yo sume todos esos vectores de desplazamiento, me va a dar un desplazamiento total. Y eso es lo que encontrar acá, porque ese, digamos, si yo no hubiera hecho ese cuarto desplazamiento para volver al punto inicial, ¿cuál desplazamiento? Di ese mismo, un ejemplo, que yo haga esto en, vamos a hacerlo acá, yo haga esto en A, más o menos, luego B se iba para acá, esto sería B, y luego C para acá. Eso es lo que yo conozco. Hay un cuarto desplazamiento para llegar al origen, ¿verdad? Este es el origen, que es este de acá. Entonces, eso es el desplazamiento. Recuerden que la definición, si yo no lo hubiera hecho, ese hubiera sido mi desplazamiento, ¿cierto? Porque la definición de desplazamiento es la distancia que hay desde el punto inicial al punto final, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo A más el recorrido B más el recorrido C más el recorrido D, que es el desconocido? ¿Cuánto tiene que dar eso? Si llega al inicio. ¿Cuánto? 0. El desplazamiento sería 0. 0. Exacto, da 0. Eso es lo que nosotros usamos aquí en este problema. ¿Por qué da 0? Porque si ustedes ahorita salen de donde están y van a la pulpería y regresan otra vez donde están, ¿cuánto se desplazaron? Y nada, 0, están en el mismo lugar.
Entonces yo puedo decir que A más B más C es igual a menos D, ¿cierto? Entonces, con solo sumar A más B más C, que es lo que tengo en ese divisor, yo ya voy a obtener dos componentes que cuando le cambie signo me van a decir cuánto es D. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empecemos a hacer esta cosa. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrarles cuáles son las componentes en X y Y de A, encontrar cuáles son las X y Y de B, luego encontrar cuáles son las componentes X y Y de C y sumar las que tienen Y con Y y las que tienen J con J. Es un proceso largo, pero hay que hacerlo. Entonces, vamos con A primero. A es sencillo porque a simple vista ustedes ven a A tirado solo al oeste, ¿verdad? Él no tiene componente en el eje Y, nunca va a proyectar una sombra en el eje Y, entonces la componente en el eje Y, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿cuánto vale AX? Menos 180 metros. Y más 0J, ¿verdad? Porque ella misma está en el eje X, entonces ella misma es la componente en X. Y negativa porque está en el eje X negativo. Vamos ahora con B. Bueno, ya ves si hay que sacarlo, ¿verdad? Si tenemos aquí, tenemos un triangulito, véanlo acá. Aquí tiene 45 grados. Aquí tenemos la hipotenusa, que ¿cuánto vale la hipotenusa? 210 metros. Tenemos la componente en X aquí, que sería BX, y tenemos la componente BY aquí. ¿Por qué? Porque esto de acá, mira que esto de acá, que es la componente BX. Y esto de acá, que es BY, mide lo mismo que esto de acá. Listo. Entonces, BX, ¿qué usamos? Seno de cita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está opuesto. Recuerden el SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si uso seno de cita es igual a opuesto sobre hipotenusa. Despejando hipotenusa por seno de cita me da el opuesto y el opuesto es BX. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? 210 metros. ¿Y quién es el ángulo? 45. ¿Cuánto da eso? 148,49. Ahora nos fijamos si es positivo o es negativo, ¿verdad? Ahora sí tenemos unidades, son metros. Es positivo, ¿verdad? Entonces se queda así. Ahora saquemos BY. Usando la misma analogía del triangulito, ustedes se van a dar cuenta que BY se saca con coseno, ¿verdad? Porque está adyacente, usan coseno, coseno es adyacente sobre hipotenusa, hacen el despeje y eso les va a dar BY. BY sería 210 por coseno de 45. Que sen de 45 y cos de 45 dan lo mismo. Entonces al final esto también da 148,9 metros. Pero ¿es positivo o es negativo? Vean que la componente BY sí está del lado negativo. Entonces ponemos un negativo. Ya las tengo, ¿verdad? Entonces vámonos a ponerla allá donde tengo expresados los vectores. 48,49 metros en Y más menos 148,49 metros en J. Y ya solo me queda el último, que es C. Este sería el triangulito, 30 grados está aquí. La componente, lo que conozco es la hipotenusa, que es la magnitud, 280 metros. Tengo una componente CX de este lado y una componente CY de este lado, que son, ya vimos, ya hablamos, son las proyecciones de ese vector. El vector se proyecta acá, una sombra, que le vamos a llamar CY, y proyecta aquí abajito una sombra que se llama CX. Entonces, para sacar CX, CX está opuesto al ángulo. Entonces, ¿cuál era el que usaba cuando estaba opuesto? Seno. Entonces, de una vez ya ustedes ven que CX es 280 metros por el seno de 30 grados. ¿Lo ven? Si ustedes se fijan, si la componente que ustedes ocupan está opuesta a ese ángulo, ya de una vez usan seno, porque saben que si sacan el triángulo, hacen todo, van a tener que usar seno. Ahora, ¿esto cuánto da? CX, 140. CY
es la componente que está adyacente al ángulo, ¿verdad? Adyacente, a un ladito. Entonces usamos coseno. 280 metros por coseno de 30. Eso da 242,49 metros. Listo, entonces vamos a ver. C está aquí. Ambas son positivas. Vean que la sombra que proyecta C está en el eje X positivo y la sombra que proyecta C en Y está en el eje Y positivo. Listo, entonces ya tengo C. C va a ser 140 metros en Y más 242,49 metros en J. Y ahora, yo necesito sumar A más B más C, ¿verdad? Ya tengo todo en componentes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Disumar I con I, J con J. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, al final, el vector resultante, que va a ser menos D. Vea que estoy poniendo menos D porque yo lo tuve que pasar al otro lado y le quedó ese negativo ahí. Va a ser igual a... Voy a poner a todos los que tienen I de un lado para poder sumarlos. Menos 180 metros en I más 148,49 metros en I más 140 metros en I. Todo eso, más todos los que tienen J del otro lado. 0J más menos 148,49 metros en J más 242,49 metros en J. Listo. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver. Entonces, el vector D, que es el cuarto desplazamiento desconocido, va a ser menos 108 metros en I más menos 94 metros en J. Estamos. Y en este espacio vamos a sacar la magnitud y la dirección de eso que encontramos. Profe, porque ahí el menos le cambió, Ajá. porque hay, digamos, esa variación ¿Qué le de cambié? positivo a negativo, ajá. Está para Porque el a otro mí me lado. preguntaban, es que a mí me preguntaban que cuánto era ese cuarto desplazamiento y yo no lo conocía. Yo lo que hice fue que A más B más C más D era igual a 0. Entonces yo pasé el D al otro lado. Entonces me decía que menos D era igual a más B más C. Lo que Ajá. yo encontré cuando sumé A más B más C fue menos D. Entonces si yo quiero saber D, tengo que pasar el menos al otro lado. Ah, ok. Sí. Que le cambio de signo Entonces ahora, sí, exacto, a ambos. Entonces, ¿cuánto sería el módulo? O la magnitud. Sería 108 metros a la 2. Bueno, menos acá, pero eso no va a cambiar el resultado. Menos 94 metros a la 2. Listo. Vamos a ver cuánto da esa magnitud. Eso me está dando 143,18 metros, ¿verdad? Ahora, veamos a ver cómo lo dibujo. Negativo y negativo significa que él está aquí, ¿verdad? Porque tenga la componente aquí en X negativa y que tenga la componente en Y negativa también. El ángulo, este de acá, es el que se saca con tan a la menos 1. Que opuesto va a ser Y y adyacente X. Opuesto, ¿quién es? Entonces, 94 metros y la otra menos 108 metros. Vamos a ver cuánto da eso. ...41 grados. Bueno, podemos darlo como 41 grados, ¿no? Eso sería el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Y que al final el último desplazamiento no medido es ese que está ahí. Unos 143,18 metros al
¿Cómo se daría esa dirección? Al sur del oeste.